Buenas noches, muy buenas noches, muy bienvenidos de nuevo a Conversando con Humberto. Durante esta semana voy a estar trabajando temas específicamente de geopolítica. Tengo sumo interés en eso. Ya hoy subí a Amazon Conciencia, Poder y Carácter. Ya subí tanto la versión electrónica como la versión en pasta blanda, en papel. Y la de Kindle está disponible ya para todo aquel que la quiera comprar. Son $9.99. Y la de pasta blanda, o sea, la de papel, va a estar disponible a partir del jueves a un precio, muy razonable precio de $35, unos 2.100 pesos en pesos dominicanos. Así que muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, gracias por apoyarme con los libros que estoy escribiendo. Yo espero que sean de utilidad para todos. Si me permiten tener una breve oración. Perdóname, Señor, gracias por estar conmigo, por bendecirme, y te invito a participar en este programa en esta noche. Bendice a los que se conecten en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, aquí estamos. Comenzamos. Irán es el actor que nadie quiere nombrar. Anoche estuvimos hablando acerca de Israel, de por qué Israel es relevante para Occidente, y terminamos con una pregunta pendiente. Si Israel es el ancla institucional de Occidente en el Mediterráneo Oriental, ¿quién quiere remover esa ancla que es Israel y por qué? Eso es importante señalarlo. Esta noche vamos a intentar responder esa pregunta. A la persona que está conectada, me gustaría que me dijera si se escucha bien, si el audio está bien, por favor. Hay una sola persona conectada. Se lo voy a agradecer. Bien, el actor central, ya como dije en la introducción, es Irán. Y antes de entrar, la distinción más importante que voy a hacer en esta noche es separar. Ariani Ferrera, muy bienvenida. Por favor, dígame si se escucha bien. Se lo voy a agradecer. El actor se llama, Irán es el actor que vamos a tratar en esta noche. Y antes de entrar, yo quiero hacer la distinción, como dije, de separar lo que es el régimen de los ayatolas, el gobierno. En Irán hay alrededor de 93 millones de personas. De esos 93 millones de personas, quizás 10, 8, Odette Esposa, muy bienvenida. Dime si se escucha bien. De esos 10 millones, 8 componen la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Bajit, el Artés, que son las Fuerzas Armadas, los diferentes grupos armados. Y la policía moral de Irán también. O sea, que alrededor de entre 80 y 83 millones de personas están sometidos a un régimen que no quieren. Nosotros hemos visto desde el 2022, cuando mataron a la jovencita Amani, porque se negaba a llevar el velo en la cabeza, la mataron a golpes. A partir de ahí, entonces comenzaron unas manifestaciones que demostraron que el régimen de los ayatolas no tenía apoyo de la población, del grueso de la población. Entonces, tenemos que dividir lo que es el pueblo iraní de lo que es los ayatolas, el gobierno, la República Islámica, la Fuerza Basij, que son un grupo paramilitar, la Guardia Revolucionaria, que son la fortaleza, la base de los ayatolas, la base militar y de negocios también de los ayatolas. Y luego el Artés, que es el gobierno regular, pero que está controlado también por los ayatolas. Entonces, esa distinción es importante y la vamos a utilizar durante todo el episodio en esta noche. Desde que yo preparé el primer borrador de este tema, el tablero de Hormuz, del Golfo, del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz, del Medio Oriente, de Irán, eso cambió. De una manera que nosotros no anticipábamos, o preveíamos, pero no anticipábamos. Khamenei
El sustituto del ayatolá Khomeini murió el día 28 de febrero en un bombardeo. El estrecho de Hormuz está cerrado al comercio mundial ahora mismo. Irán demostró que no se necesita tener portaaviones, que hay que tenerlo, pero Irán demostró, bienvenido, Eliezer Pérez, un bienvenido, mi hermano y amigo y líder. Irán demostró que usted no necesita tener una gran marina, y hay que tenerla. Los Estados Unidos son un imperio y la necesitan. China está construyendo una marina que tiene más barcos que la marina americana. Porque necesitan proyectar poder más allá de sus costas, de sus aguas propias. Los Estados Unidos protegen el comercio internacional, proyectan poder y todo eso. Pero los ayatolás demostraron que con lanchas, minas y cosas así, se puede infligir mucho daño al comercio internacional. Por el estrecho de Hormuz pasan cada año alrededor de 600 mil millones de dólares en energía, petróleo, gas, pasa por ahí. Y también pasa trigo, pasa por ahí también. Y todo eso está detenido y está afectando los precios de petróleo. Nos afecta a nosotros que estamos aquí. Somos afectados precisamente porque los iraníes decidieron cerrar. Entonces, Estados Unidos e Israel el 28 de febrero lanzaron la operación militar más ambiciosa en el Medio Oriente desde el año 2003. Ustedes recordarán, que en el año 2003 los Estados Unidos atacaron a Irak. Atacaron a Irak para sacar a Saddam Hussein. Un error táctico, un error, hey, bienvenida Estel López. Un error táctico, un error estratégico, haber eliminado a Saddam Hussein, porque Saddam Hussein era el enemigo natural. Siendo sunita, era el enemigo natural del régimen de los ayatolás, que es un régimen chiita. Pero sucedió que los intereses que se metieron en el medio llevaron a los Estados Unidos a tomar una decisión tan trágica como esta. Los ataques que se dieron a partir del 28 de febrero no echaron por tierra el régimen de los ayatolás. El régimen de los ayatolás no colapsó. El régimen de los ayatolás lo que hizo fue enroscarse como el puercoespín, como esos animales que se esconden dentro. Hey, compadre, bienvenido. Se enroscaron, los ayatolás se enroscaron. Demostrando que la estructura de mando en Irán es resiliente, o sea, aguanta. Y aguantó con poder, aguantó con fuerza. Y todavía tienen cerrado el estrecho de Hormuz, afectando la vida de prácticamente todo el mundo, a toda persona en el resto del mundo. Nosotros estamos pagando en República Dominicana, donde estoy ahora, estamos pagando la gasolina mucho más cara, 300 y pico de pesos el galón de gasolina. Así que esta noche nosotros vamos a hacer dos cosas. Entender qué es este régimen, necesitamos entender qué es el régimen de los ayatolás, y analizamos la respuesta a la crisis más grave de la historia, que nos revela sobre cómo funciona el poder en el mundo real. Ese es el programa que tenemos para esta noche. No sé si ustedes recordarán la paz de Westfalia, 1600 y pico, 1670 por ahí, donde estados en Europa se pusieron de acuerdo para organizarse y no pelear. Siguieron peleando, pero por lo menos había una estructura. Irán no es un país con intereses nacionales que persigue por medios convencionales. O sea, Irán no es un país que se preocupa por cómo viven sus ciudadanos. Lo que es Irán es una revolución institucionalizada. Eso es Irán. Una teocracia cuya razón de ser es la exportación de un modelo político religioso y la destrucción del orden que considera ilegítimo. Bienvenida, Janet. El asunto es que lo que quiere Irán es la destrucción
de Israel. Porque el interés de Irán es tener todo control político y militar desde el Golfo Pérsico hasta el este del Mediterráneo. Hasta el este del Mediterráneo. Usted dirá, bueno, pero los estados del Golfo, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán, y el otro, esos estados no son también islámicos. Irán los considera infieles, los considera apóstatas, así los considera. Entonces, acuérdense que yo hablé que la palabra que más define lo que está haciendo es que la razón de ser de Irán es la exportación de un modelo político religioso y la destrucción del orden que considera ilegítimo. Quieren destruir a Israel y quieren destruir a los Estados Unidos. Eso es lo que Irán propone. La revolución islámica del año de 1979 no produjo un gobierno nuevo para beneficio de la población iraní. Produjo un régimen cuya existencia depende de tener enemigos, de enfrentar enemigos, sin la confrontación con Occidente, sin la confrontación con Israel, sin la confrontación con los gobiernos árabes que llama apóstatas. El régimen pierde su justificación interna, la pierde completamente. Khamenei lo diseñó así deliberadamente. Y Khamenei lo sostuvo eso casi durante 35 años, hasta que murió el 28 de febrero. No porque no tuvieran una alternativa para hacer otra cosa, sino porque la confrontación le es funcional, le beneficia, aunque sea devastadora para el pueblo iraní. No le interesa el bienestar, el beneficio del pueblo iraní. Y digo devastadora porque estamos hablando de un pueblo cuya moneda perdió el 90% de su valor en una década. 90%. Una economía aplastada por las sanciones, un pueblo joven, un pueblo muy educado. Los iraníes son muy educados y no me refiero solamente en el trato social con las personas, sino tienen muy buena educación pública, tienen muy buena educación universitaria. Las mujeres iraníes estudian prácticamente todas. O sea, todo lo que ellos quieren, por eso las manifestaciones del 22 hacia acá, todo lo que ellos quieren, el régimen iraní se lo niega. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, el régimen Normasmar, muy bienvenida, buenas noches. El régimen iraní no peleaba guerras directas. Antes de estos enfrentamientos que tenemos ahora, la última guerra directa que el régimen iraní tuvo fue la guerra contra Irak en los años 80, 8 años completos de guerra. Y durante esos años completos de guerra no lograron tomar 1 metro cuadrado de territorio iraquí. No lograron. Ahora controlan Irak. Por el resultado precisamente de que los Estados Unidos eliminaran a Saddam Hussein, que era el enemigo natural de Irán. Ahora, políticamente y a través de milicias, los iraníes tienen control de Irak. Miren cómo es la cosa. Entonces, lo que quiere y lo que hace Irán es usar proxies, aliados, entes no estatales para que peleen las guerras que ellos necesitan. Ronnie, un placer saludarte. Para que peleen las guerras que ellos quieren que se hagan. Por ejemplo, Israel está, y yo no soy pro israelí, yo no creo que hay que construir el tercer templo, yo no creo que Israel es el pueblo de Dios ya, pero es una democracia, la única democracia que hay en la región. El único ente que trabaja tecnología, que trabaja finanzas, que hace de todo y que garantiza derechos para todos sus ciudadanos. No importa si son árabes, no importa si son israelíes. Los derechos que ningún Estado de Medio Oriente le da a sus ciudadanos, Israel sí se los da y se los garantiza. Entonces, lo que hace Irán es que pelea las guerras a través de los proxies.
de gente. Hamas es un proxy financiado y entrenado por Irán. Hezbollah es también un proxy de Irán, financiado y entrenado por Irán. En Siria tuvieron también sus proxies y tienen todavía milicias como las tienen en Irán. De hecho, entre el año 2023 y el año 2024, las milicias pro-iraníes que operan en Irak produjeron alrededor de 150 ataques contra las bases norteamericanas que todavía quedan en Irak. Entonces, Hezbollah, Hamas, los hutíes, las milicias de Irak, o sea, toda esa gente, los hutíes controlan el Mar Rojo. Irán controla el Estrecho de Hormuz y está trabajando con manera muy paciente, porque los iraníes, los ayatolas, no hacen planes para 2 años, para 3 años. Ellos hacen planes 5, 10, 15, 20, 30 años para alcanzar objetivos tan lejos como 30 años. Entonces, ellos han logrado avanzar muchísimo en su sistema. Entonces, cada uno de estos proxies opera con autonomía táctica, pero tienen coherencia estratégica con Irán. Cuando Irán quiere escalar, quiere presionar a Israel, quiere presionar a Estados Unidos, quiere presionar a Europa, activa los proxies. Y los precios del petróleo suben y se hace difícil transitar por el Mar Rojo y los barcos no entran al canal de Suez porque van a tener problemas, el seguro y el flete suben, los barcos tienen que dar la vuelta ya por abajo en África para entrar al Atlántico, complican la existencia. Y cuando quieren desescalar, cuando consiguieron lo que quisieron, entonces le dicen a los proxies, dejen de disparar, ya conseguimos lo que queríamos. Entonces, los proxies son un instrumento de política exterior sin precedentes en la historia moderna, extraordinariamente efectivo, hasta que el régimen tuvo obligatoriamente que ejercer una opción que se reservó para cuando todo estuviera en peligro. Entonces, Irán no peleaba de frente, no peleaba hasta que los Estados Unidos e Israel, viendo los avances que tenían, decidieron entonces enfrentarlos. La ventaja del sistema iraní de guerra es la guerra asimétrica. Hacer que mis enemigos paguen precio altísimo, muy alto, por enfrentar las amenazas que yo hago. Irán utiliza muchos drones Shahed, que son baratos, pero los israelíes y los norteamericanos tienen que utilizar misiles de 100,000, 200,000, 300,000, $1 millón para derribar un dron de eso. Los ucranianos se han inventado sistemas para destruirlo de una manera barata. Cada vez que los Estados Unidos o Europa enviaban destructores, portaaviones, cruceros al Mar Rojo o al Estrecho de Hormuz, al Golfo Pérsico, le salía carísimo. Y a los iraníes eso le costaba cheles. Entonces, el objetivo de Irán nunca es ganar una batalla decisiva. Nunca. Es acumular desgaste, hasta que el adversario calcule que el costo de mantener su posición o de enfrentar a los iraníes superaba el beneficio que podían tener por esos combates, por esas cosas. Todo esto operó bajo la sombra de un programa nuclear desarrollado durante décadas, muy ambiguo. La ambigüedad pues concluyó en el año 2015 cuando el programa de acción conjunta que Obama negoció con los iraníes. O sea, Irán estaba enriqueciendo uranio. Pero el uranio el nivel de enriquecimiento, hay diferentes niveles de enriquecimiento de uranio. Irán tenía 3.67
de uranio enriquecido hasta ese nivel. Y eso lo que daba era para hacer funcionar plantas nucleares para generar energía eléctrica. Y el acuerdo con Obama, un acuerdo de 15 años, decía que Irán debía quedarse a ese nivel de enriquecimiento e iba a recibir, a cambio de eso, apoyo financiero, le iban a devolver un dinero que le tenían. Bueno, un dinero es el que me dan a mí o el que yo tengo. Era cientos de miles de millones de dólares que se le tenían retenido. La ambigüedad de Irán, que nunca decía exactamente qué tan avanzado estaba, era funcional. Porque Irán con una bomba declaraba, entonces si declaraba que tenía armas nucleares, Israel iba a arrancar primero con armas nucleares que Israel tampoco dice que tiene. Sin embargo, hay versiones en la guerra de Yom Kippur de 1973. Hay historiadores que dicen que Israel llegó a armar por lo menos 11 bombas nucleares activarlas, porque Israel en los primeros 3 días de la guerra de Yom Kippur del 73 estaba teniendo muchas pérdidas, estaba perdiendo muchos aviones, estaba perdiendo muchos tanques de guerra. Pero si Irán no dice que tiene un arma nuclear, pues entonces puede seguir trabajando a través de proxies, puede seguir enterrando sus armas, puede seguir enterrando su material radioactivo que ya lo ha enriquecido hasta un 60%, y 60% ya es prácticamente 1 o 2 semanas, un mes para producir uranio enriquecido hasta el 90%, y ahí se arman las bombas nucleares. Israel atacó en octubre del 24, en junio del 25 los Estados Unidos e Israel atacaron a Irán para tratar de degradar el poder militar iraní, y ahora en febrero volvieron los dos a atacar de nuevo a Irán porque están tratando de degradar el poder nuclear. ¿Qué hizo Irán? Irán lo que hizo fue, ustedes recordarán que el acuerdo con Obama fue en el 2015. En el 2017 Donald Trump rompió el acuerdo. Y antes de eso, desde antes ya Irán estaba sepultando bajo toneladas de rocas, de montañas, sus facilidades de producción de misiles, de almacenamiento de misiles, también las centrífugas para enriquecer el uranio, también las enterró. Los israelíes lo sabían porque los israelíes tienen mucha inteligencia, el Mossad tiene mucha inteligencia acerca de cómo funcionan los iraníes. Los israelíes sabían exactamente dónde estaba Khomeini el 28 de febrero, dijeron está en tal sitio, le dijeron a los americanos tenemos que atacar ahora, y atacaron en ese momento. Así que Estados Unidos el 28 de febrero lanzó Epic Fury, e Israel lanzó la operación El León Rugiente. Y atacaron, mataron a Khamenei, mataron a otra gente. De hecho, se dice que Mojtaba Khamenei, que es ahora el líder supremo de Irán, fue gravemente herido en esos bombardeos. Así que, pero todos esos bombardeos no eliminaron la infraestructura de misiles balísticos, no eliminaron todas las defensas aéreas. Ustedes recordarán que creo que fue en abril o en marzo, un avión F-15 fue derribado en Irán con un misil de fabricación china, de los que se llevan en el hombro y se disparan. O sea que no han degradado no han logrado degradar hasta donde querían a las Fuerzas Armadas iraníes, ni su poder militar. Entonces, piensen lo que eso significa. El régimen que construyó toda su identidad sobre la confrontación con Occidente, perdió a su líder en las primeras horas de la guerra que tanto había evitado, pero el régimen no colapsó. Y lo que hizo entonces el régimen fue cerrar el estrecho de Hormuz. Eso fue lo que hizo. Cerrar Hormuz, y todo el mundo está presionando para que los Estados Unidos se retiren y dejen que Irán abra
el estrecho. Los Estados Unidos luego lo que hicieron fue bloquear todos los puertos de Irán para que Irán no pueda comerciar con nadie. En las primeras 48 horas de que comenzara la guerra, se reiniciara el 28 de febrero, Irán atacó a Bahrein, a Jordania, a Kuwait, a Qatar, a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, atacó a Irak y atacó muchas veces a Israel. En un sistema, una forma de ataque que se llama ataque de saturación. Te mandan tantos misiles y drones juntos que tus defensas antiaéreas no pueden responder al reto tan grande que se le presenta, y muchos de los misiles y drones cruzan y hacen daño. Mosbata Khamenei, hijo como les dije, del líder supremo de Khamenei, fue designado como su sucesor, pero nadie lo ha visto después. Nadie lo ha visto, no se sabe lo que le ha sucedido, no se sabe qué tan graves fueron sus heridas, pero hay un eje fundamental que no podemos perder. Mosbata Khamenei era el líder propuesto por la Guardia Revolucionaria, que es el verdadero poder que hay en Irán. ¿Cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias que la Operación Sansón, cerrar el estrecho de Hormuz, ha tenido para el mundo? Entonces, el régimen iraní no es un cadáver estratégico, está vivo, tiene fuerza, tiene armas, tiene medios. Entonces, el estrecho de Hormuz no es un detalle técnico. Como les dije al principio, el 20%, en el 2025, el 20% de unos 20 millones de barriles de petróleo al día cruzaban por ahí, por el estrecho de Hormuz. Irán lo cerró. Eso representa, como les dije al principio, alrededor de 600 mil millones de dólares en comercio energético anual. Cerrarlo no es un acto de guerra regional, es un acto de guerra mundial, afecta a todo el mundo. El régimen lo sabía, había amenazado con hacerlo si lo atacaban, y cuando llegó el momento, cerró para forzar negociaciones. Sun Tzu, el gran estratega chino, escribió hace muchísimo tiempo, precisamente en El arte de la guerra, escribió: si te conoces a ti, conoces a tu adversario, vas a tener éxito en 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu adversario, tú vas a tener éxito quizás en la mitad de las batallas. Ahora, si tú no te conoces a ti, ni conoces a tu adversario, tú nunca vas a ganar una batalla. Y el criterio mío, Humberto Cristian Pérez, dominicano mayor de edad, como digo siempre, desde el punto de vista de la vista mía, yo soy miope. El asunto es que no se ha entendido cuál es el carácter del régimen de los ayatolas. El régimen de los ayatolas no es un régimen como el de República Dominicana, no es un régimen como el de Francia, no es un régimen como el de Panamá, que lo que quiere es que su gente viva bien, vivir ellos bien, y ya se acabó, eso es lo que quieren. No, el régimen de los ayatolas tiene un propósito: expandir la revolución islámica por los medios que sean posibles, controlar Medio Oriente y seguir expandiéndose. Esa es su misión. Todo el que se sienta a negociar con ellos pensando que va a lograr convencerlos, va a caer en el mismo error de Chamberlain en 1938, cuando fue con Didier a Múnich a negociar con Hitler y con Mussolini. No consiguieron nada, un papel firmado, y luego, el año siguiente, en el 39, 1 de septiembre, pues sucedió lo que iba a suceder. Comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los Estados Unidos no lograron un daño táctico significativo a la infraestructura militar visible de Irán. Pero no tampoco, lograron lograron hacerle daño táctico significativo, pero no pudieron alcanzar la infraestructura subterránea, no pudieron eliminar la amenaza al estrecho, no pudieron suprimir las redes de proxies, ni producir el resultado político que buscaban. ¿Por qué? Como les dije, los ayatolas construyeron sus instalaciones nucleares y sus depósitos de misiles
algunos de ellos con alcance superior a los 4.000 kilómetros, en túneles que la inteligencia americana no conocía en su totalidad y parece que Israel tampoco. Entonces la sorpresa no fue la guerra, la sorpresa fue la profundidad de lo que no se sabía, el alcance de lo que no se sabía. Y por eso, después de muchos ataques, bombardero B1, bombardero B2, y bombardero aquel, y bombardero el otro, y misiles, y los submarinos disparando y todo eso, no se logró reducir o vencer al régimen de los ayatolás. Entonces eso es una lección que el análisis serio no puede ignorar. No se puede ignorar dónde están las armas, dónde están los túneles, cómo llegar a ellos, y tampoco cuál es el interés, cuál es el propósito del régimen iraní. Entonces, la distancia entre lo que un poder hegemónico como Estados Unidos cree saber y lo que realmente sabe puede ser la diferencia entre una guerra corta y una guerra de desgaste que nos está ahogando a todos, como dice Ronnie. Todo el mundo está sufriendo las consecuencias. Todo el mundo. Y eso, que aquí de este lado nosotros no dependemos del trigo iraní ni nada por el estilo. No dependemos de eso. Y los países que dependen de ese trigo. Entonces, sí, esos tienen problemas. Entonces, cuando el estrecho se cierra, el mundo necesita buscar petróleo en otro lugar. ¿Quiénes se están beneficiando de que el estrecho de Hormuz esté cerrado? Rusia se está beneficiando. Rusia estaba en una situación catastrófica, sus finanzas públicas estaban en el suelo. Con el aumento de los precios, aunque Rusia le vende con descuento a China y a la India, y creo que a Turquía también. Sin embargo, al haber subido los precios, las arcas rusas se están llenando de dinero porque el petróleo iraní no fluye y la gente le está comprando. ¿Quién más se beneficia? Los productores de petróleo norteamericanos se están beneficiando porque siguen vendiendo petróleo, pero lo venden a los precios nuevos. O sea que hay gente que se están beneficiando de esto. En medio de esta barunda o baraunda, los Emiratos Árabes decidieron que se iban a salir de la OPEC, la Organización de Países Productores, productores de petróleo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una asignación de vender 3.5 millones diarios de barriles de petróleo, pero ellos estaban en capacidad de vender 4, casi 5 barriles de petróleo, millones de barriles diarios. Con los ataques de Irán sobre los Emiratos Árabes, entonces ellos se vieron en problemas y decidieron que querían vender más y que necesitaban vender más. La gente de Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos no les interesa un petróleo caro, pero a Arabia Saudita sí le interesa un petróleo caro. Y por eso y le asignaron 3.5 millones, 3.8 millones para vender a los Emiratos, y los Emiratos se salieron. Se anunció el 28 de abril con efectividad al 1 de mayo pasado. ¿Cuáles son los héroes que están apareciendo en esta situación? Ucrania aparece como un beneficiado, no por el asunto del petróleo, sino por la tecnología de drones que Ucrania ha desarrollado para enfrentar a los rusos, que ahora está siendo utilizada por Jordania, por Qatar, por los Emiratos, por Arabia Saudita y por Kuwait. Entonces, eso está beneficiando a Zelensky y a los ucranianos, que ya enviaron 228 especialistas en drones para ayudar a estos países que mencioné del Golfo a enfrentar los ataques de drones que hace Irán. O sea, es por ahí que van. Por ahí van los tiros. China no tiene interés, incentivos inmediatos para que la guerra termine, porque mantiene a los Estados Unidos ocupados ahí. Ustedes recordarán que Xi mencionó hace poco a Tucídides, el gran general y filósofo griego ateniense, y lo que está tratando a China le conviene, porque mientras los Estados Unidos estén ocupados, pues entonces los Estados Unidos no se van a encargar del Mar del Sur de China. Y
como el ejército, las Fuerzas Armadas norteamericanas, las más poderosas del mundo, no pueden extenderse demasiado, pues quedan ahí paralizados. Entonces China observa, no paga ningún precio, no paga el precio de la guerra, sigue recibiendo petróleo de Irán, entonces recogen los beneficios del caos. Irán sigue con su programa nuclear, no se sabe exactamente, se está hablando de negociación, pero Irán nunca ha tenido el más mínimo interés de cesar su programa nuclear. Con el acuerdo JCPOA que firmó con Obama, con ese acuerdo ganó tiempo, porque la parte no nuclear de su programa se desarrolló, misiles, proxies, ataques a Israel y todo eso. Las negociaciones son lentas, son complicadas, pero ni modo. Y una sorpresa grande que tenemos es que ustedes recordarán que antes los países árabes ninguno quería saber de Israel. La decisión de ellos era que desde el río hasta el mar todo era para los palestinos. Hasta los acuerdos de Abraham, que fueron en el 2020, o 2019 o 2020, que entonces comenzaron a mirar hacia Israel porque le tenían más miedo a Irán que a Israel. Ahora Israel es socio de los países del Golfo Pérsico, porque el régimen iraní pasó 45 años trabajando para destruir a Israel como ancla de Occidente en la región, y el resultado es que esta guerra le ha permitido a Israel emerger como socio estratégico imprescindible precisamente frente al enroscamiento de los ayatolas. Para poder defenderse, los estados del Golfo han tenido que depender de Ucrania y de Israel y de Estados Unidos. Entonces la historia tiene su ironía. El régimen que quería destruirlo terminó siendo el argumento más fuerte para su centralidad estratégica. Qué bien, yo felicito a los españoles. Aquí en España el combustible sigue sin bajar de precio. Ir a las gasolineras es un ejercicio de riesgo, como ir al supermercado. Aquí las dos cosas. Y la geopolítica actual es desesperante. Aquí el supermercado y la gasolinera hay que ir con un antidepresivo en la mano. Entonces, las protestas de 2009, 2019, 2022, ustedes recordarán a Mahsa Amini, mostraron una población que no quiere saber de los ayatolas, quiere salir de ellos, pero no tienen las armas para enfrentarlos, ni tampoco tienen la cohesión y el liderazgo político para hacerle frente a la fuerza Basij, no tienen para hacerle frente a la Guardia Revolucionaria Islámica, no tienen para hacerle frente al Artés, que es el ejército regular de Irán. Entonces, el régimen iraní puede enroscarse, y lo está. Puede cerrar los estrechos, lo está. Hormuz está cerrado, y en el momento que ellos le digan a los hutíes de Yemen que cierren Bab el-Mandeb, también lo van a cerrar. Y puede lanzar miles de drones, pero no puede borrar a su propio pueblo que no quiere saber de ellos. Y ese pueblo sigue siendo el capítulo pendiente de esta historia que estamos narrando en esta noche. La resistencia iraní es fuerte, eso es cierto, porque ellos están escondidos. O sea, la guerra convencional no los alcanza. No los alcanza la guerra convencional, porque ellos están bajo tierra. Y también ha demostrado, Pastor Nina, han demostrado que tú no necesitas ser una potencia para cerrar vías acuáticas que son fundamentales para el comercio marítimo. Eso es una lección que tenemos que aprender para el estrecho de Taiwán. Ese mar entre China y Taiwán es una de las vías más ocupadas del mundo para tráfico comercial marítimo. De las más ocupadas. China no necesita meter todos sus portaaviones ahí. Lo que tiene que hacer es cerrar. Lamentablemente es así. Entonces, yo les dije al principio que el peor error más costoso era confundir al régimen iraní con el pueblo iraní. Y no se puede mezclar una cosa con la otra.
El régimen iraní es un actor desestabilizador deliberado. Ellos hacen todo eso a propósito, con una arquitectura de proxies muy sofisticada, con un programa nuclear cuyo estado real nadie conoce completamente, con 45 años de experiencia en guerra de desgaste asimétrica, con la voluntad demostrada y aplicada de ejercer la opción Sansón. Me muero yo, pero se muere todo el mundo conmigo, cuando siente que no tiene otra salida. Entonces, todo eso hay que analizarlo sin eufemismo. Hay que ponerlo claro. El pueblo iraní aquí es una víctima de los ayatolas. Empobrecido, reprimido, usurpado en su nombre. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas grandes manifestaciones del 2022? Mujer, vida y libertad. No fue un eslogan americano, un eslogan israelí. El propio pueblo, iraní fue que salió con eso y pagó con mucha sangre, con muchas vidas esto. O sea, la historia de Irán no terminó el 28 de febrero. El problema es que los estrategas israelíes y norteamericanos que entraron en una guerra, cada vez que tú entras en una guerra, tú tienes que tener una estrategia de salida. ¿Qué objetivos vas a lograr? ¿Son logrables? ¿Son medibles? ¿Y cómo me salgo de esto? Los Estados Unidos tuvieron tres guerras grandes que no sabían cómo salir. La guerra de Vietnam, que la perdieron los Estados Unidos. Eso se puede decir claramente. Los Estados Unidos perdieron la guerra de Vietnam. La guerra de Afganistán pudieron haberla hecho entre el 2001 y el 2003, salirse de ahí. Porque el objetivo fundamental era castigar a los talibanes y sacar de Afganistán a, ¿cómo que se llamaba? El que murió ahí en Abbottabad, en Pakistán, el líder de Al Qaeda. Y en Irak, tampoco salieron bien. Entonces hay guerras que tú no te metes en eso. No es que tú te metas en el aislacionismo. No, tú no haces eso. Tú no puedes hacer eso. Sino que tú tienes objetivos, los logras, forzas una negociación, llegas a un acuerdo y te sales de ahí. Porque tú no puedes estar peleando muchísimas guerras al mismo tiempo. Así que yo espero que esto le haya sido de utilidad. Esta guerra va a continuar. Y mañana, de 9:30, volvemos por acá de nuevo. Y vamos a hablar de China. Yo sé que a ustedes les interesa hablar de China. A mí también me interesa hablar de China. Así que ustedes van a ser muy bienvenidos si mañana a las 9:30 de la noche me acompañan en Conversando con Humberto. Pasen buenas noches. Que Dios les bendiga.